El día de hoy reflexionaremos sobre qué enseñanzas le puede dejar el utilitarismo, esta teoría ética o moral, a los juristas. Como una primera cuestión, trataremos de responder por qué los abogados, por qué las personas que han estudiado derecho deberían estar interesadas en primer lugar en una teoría moral y en particular en el utilitarismo. Si uno es, dentro de la teoría jurídica o dentro del derecho, un no positivista, esto quiere decir, si uno piensa que la determinación del contenido del derecho se puede realizar solo con la ayuda de consideraciones morales, por supuesto que una teoría ética o una teoría moral será de utilidad, porque este tipo de teorías pueden orientar la reflexión moral utilizada en la determinación del contenido del derecho. Si uno es un positivista, si uno piensa que para la determinación del derecho basta con hechos sociales, puede que aún el positivista se interese por la pregunta de cómo debería ser el derecho, y aquí es donde puede entrar la teoría moral. En tercer lugar, puede ser que las teorías morales sirvan de criterios orientadores para las políticas públicas diseñadas por los funcionarios de la administración. La segunda cuestión que responderemos es ¿qué es el utilitarismo? Esta es una teoría consecuencialista. Ello significa que para determinar si una acción es correcta o no, tenemos que voltear a ver las consecuencias. El utilitarismo concretamente busca promover la mayor cantidad del bien. Busca que el bien sobrepase a las consecuencias negativas, o que las consecuencias positivas sean mucho mayor que las negativas. Y aquí hay un punto interesante. La concepción del bien ha diferido a lo largo de la propia tradición utilitarista. Para los autores clásicos, el bien consistía en el placer o en la felicidad, pero esto se ha ido modificando. Algunos hablan de que el bien es la salud o algún deseo racional o en general algún bien intrínseco. Por nuestra parte, y aquí es donde queremos adoptar algunos aspectos utilitaristas, entenderemos el bien asociado a la noción de los derechos humanos. Aunado a esto, el utilitarismo proporciona un carácter agregativo. Esto quiere decir que buscará la mayor cantidad del bien, buscará promover la mayor cantidad de derechos humanos, en este caso, así como nosotros lo hemos entendido. Ahora, alguien podría decir que esta concepción utilitarista no es necesaria porque los derechos humanos buscan ser progresivos. No obstante, el criterio utilitarista puede servir como una medida para determinar entre distintas acciones a través del criterio agregativo. A través de lo agregativo del utilitarismo podríamos decir si una acción es más favorable que otra, siempre y cuando estemos hablando del mismo bien y bajo este entendido que hemos realizado de los derechos humanos. Como un tercer punto, quisiéramos realizar algunos apuntes acerca del utilitarismo. Se ha visto que no hemos adoptado un utilitarismo clásico, no le hemos dado una prioridad absoluta al principio de utilidad. No consideramos que sea adecuado adoptar esta postura como la teoría. Sería incorrecto pensar que este marco teórico debería ser excluyente de otros. Al contrario, lo que hemos procurado realizar es tomar algunos puntos del utilitarismo, algunas enseñanzas para los juristas. Esto lo hemos traducido en el criterio agregativo para la toma de decisiones. Si estamos hablando de un mismo bien, particularmente el bien de los derechos humanos, y se puede producir una mayor cantidad de ese bien, el criterio agregativo pudiera ser una guía razonable, un criterio sensible, plausible para la adopción de ciertas resoluciones que en muchos casos se deben tomar a pesar de ser problemáticas o conflictivas. Lo adecuado, lo correcto sería integrar distintas perspectivas teóricas de moralidad para tratar de resolver los problemas
que se nos presentan, ya sea en la determinación del derecho, en la pregunta sobre cómo debería ser el contenido de las leyes o para el diseño de políticas públicas. Hemos tratado de hablar un poco sobre el carácter agregativo y la concepción del bien que podemos adoptar del utilitarismo. Sigue nuestra cuenta de Twitter @scjn y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. El examen de proporcionalidad es una técnica de adjudicación constitucional que tuvo su origen en Alemania y que en la actualidad es empleada por tribunales constitucionales alrededor del mundo. En particular, lo emplean tribunales de Europa y de América Latina para determinar la legitimidad de las restricciones a los derechos fundamentales que efectúa el legislador. En México, diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han reconocido esta técnica para valorar las afectaciones a los derechos fundamentales. En particular, la mejor formulación de este examen ha sido propuesta por la primera sala de nuestro máximo tribunal en el amparo en revisión 237-2014. En términos prácticos, realizar el examen de proporcionalidad requiere de 4 fases sucesivas. Primeramente, se debe determinar si la medida restrictiva del derecho fundamental persigue un fin legítimo, es decir, uno constitucionalmente válido. En segundo lugar, es preciso determinar si dicha restricción a ese derecho fundamental es idónea, o sea, apta para lograr ese fin legítimo. En tercer lugar, es necesario establecer si esa medida restrictiva es necesaria, porque para lograr el fin legítimo que supuestamente persigue es la única disponible o la que menos lesiona el derecho fundamental. Y finalmente, la medida de restricción al derecho fundamental debe ser razonable, ponderada o proporcionada en sentido estricto, de modo que compense con los beneficios que otorga el fin legítimo que supuestamente persigue los daños que ocasiona al ámbito de protección del derecho fundamental afectado. Desde luego, el examen de proporcionalidad ha sido objeto de críticas. Entre otras, se le ha acusado de promover el activismo judicial, de ser en realidad un instrumento para disfrazar la discrecionalidad del intérprete judicial, entre otras muchas objeciones. Todas ellas han sido objeto de un amplio debate a nivel mundial y en realidad puede decirse que, en términos generales, el examen de proporcionalidad ha salido airoso de ellas. En la actualidad podemos decir que el examen de proporcionalidad es la mejor técnica para garantizar la racionalidad y la justificación de las restricciones de los derechos fundamentales y la validez del resultado de su evaluación. Por supuesto, para que el examen de proporcionalidad resulte de forma satisfactoria, es preciso tener una buena teoría de la argumentación que lo sustente y una actividad argumentativa muy precisa y muy importante.
buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda semana del conversatorio sobre el test de proporcionalidad y al sexto día de discusiones, de sesiones, de conversación. Hoy tenemos en la mesa a dos personas a las que ya habíamos leído, pero estamos encantados además de poder escucharlos hoy. Entonces, no podríamos tener un mejor cartel para iniciar la semana. En primer lugar, vamos a escuchar al profesor David Duarte, quien es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, y nos va a hablar sobre la proporcionalidad en sentido estricto y la fórmula del peso positivista. A continuación, vamos a escuchar a la profesora Alkmini Fotadiou, quien es investigadora asociada en el Centro de Derecho Constitucional Europeo y nos va a hablar sobre la proporcionalidad como herramienta de resiliencia constitucional y un panorama desde Grecia. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas mediante las plataformas en sus iconos correspondientes y también en la plataforma de la Suprema Corte. Entonces, sin mayor preámbulo, las dejo y los dejo con el profesor David Duarte. Muchas gracias, profesor. Okay, thank you very much, Diana. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí, por supuesto. Ahora voy a empezar a compartir mi presentación de PowerPoint. Vamos a ver si funciona. Me parece que sí. Voy a hacer una presentación sobre la proporcionalidad en el sentido estricto y la fórmula del peso positivista. Esta es una presentación que está muy conectada con un artículo que publiqué hace un mes en un libro editado por Springer y Jen Sickman, un libro relacionado con algunos comentarios sobre el trabajo de Robert Lexie, así que representa algo que ya fue publicado y sigue estando fresco, ya que el libro solo lleva publicado un mes. Así que vamos a pasar a lo sustantivo. Yo creo que la proporcionalidad es un contenido deóntico múltiple de un sistema jurídico, que significa que el sistema tiene o no tiene este contenido deóntico múltiple. Así que estoy afirmando la contingencia de la proporcionalidad es también totalmente diferente a la idea original de que está sostenida por la escuela Kiel. Y si es así, proviene ya sea de una sentencia de una norma, como en la Constitución, o de una fuente habitual, que es el caso, me parece, de Brasil y Alemania. No tienen ningún principio en sus constituciones. También creo que la proporcionalidad puede ser vista como un concepto intermedio. Es una palabra que algunos ponen en la Constitución, cuyo significado remite a un subconjunto de normas. Un subconjunto de normas que están compuestas de una obligación de idoneidad, una obligación de necesidad y la proporcionalidad en el sentido estricto. Todas estas normas que asignamos a la proporcionalidad dependen de una condición fines a medios. Siempre hay una condición y medio, y los medios tienen que ser idóneos, idoneidad, tienen al menos onerosos, necesidad, y tienen que ser ponderados, que es la proporcionalidad en el sentido estricto. Así que la proporcionalidad como norma en sí, o como un subconjunto de normas, se desencadena cuando tal condición se satisface. Y yo creo que esta condición se satisface cuando dos normas están en conflicto. Dicho conflicto no se resuelve por una norma de conflictos, porque si fuera así, el problema se resuelve y por lo tanto no se desencadena la proporcionalidad en esta situación normativa. Y un conflicto que no se puede resolver de normas cumple con la condición medios-fin porque hay dos normas incompatibles. Por ejemplo, la prohibición de X
versus la prohibición de X. Ahora, uno debe ser elegido porque, como todos sabemos, por lo general, nuestros sistemas jurídicos tienen la prohibición non-liquid. El juez debe decidir después de todo. Sin embargo, cuando el juez, en este tipo de conflictos, cuando él decide elegir una norma en lugar de otra, por ejemplo, elegir el permiso de X en lugar de la prohibición de X, lo que hace el juez es sacrificar la prohibición de X como un medio para aplicar el permiso de X al caso. Así que la proporcionalidad en el sentido estricto es una norma que impone medios para ponderarse con respecto a un medio y un fin, y en un escenario de un conflicto que no se puede resolver con normas. Aquí la pregunta es, ¿qué significa ser ponderado o balanceado? En la actualidad, tendemos a entender que la proporcionalidad en el sentido estricto significa dos cosas. Significa lo que se denomina entre más sean las pérdidas en un permiso, más serán las ganancias en el permiso puesto, y también el derecho epistémico de la ponderación. Entre más sean las pérdidas en un principio, más será la certidumbre. Y por certidumbre hacemos referencia, obviamente, a la certidumbre en las premisas subyacentes del conflicto. Ahora trabajemos con un caso. De hecho, un caso que no es muy lejano de nuestras realidades presentes. Imaginemos que una autoridad de normas, por ejemplo, un parlamento o un gobierno con poderes legislativos, va a promulgar una norma, digamos una regla. Estoy usando principios en la Constitución y reglas como normas promulgadas por las autoridades normativas en aras de la simplicidad, porque yo creo que las constituciones también tienen reglas, al igual que los principios. Así que, en aras de la simplicidad, pensemos en reglas promulgadas por una autoridad normativa o un legislador. Ahora, a fin de prevenir una enfermedad infecciosa, hay dos posibles reglas. La regla 1 impone la vacunación con cierta sustancia activa que es 90% efectiva. La regla 2 impone la vacunación con otra sustancia activa que es 20% efectiva. Ambas reglas van a basarse en dos principios constitucionales. El principio 1, la integridad física. Obviamente, la integridad física está en contra de la vacunación porque tendrán que insertarnos una aguja en el cuerpo. Pero en la posición opuesta, la vacunación obligatoria va a ser favorable a la salud pública. Así que tenemos dos estatus deontóticos para regir estas reglas: la integridad física, que prohíbe la vacunación, y la salud pública, que permite la vacunación. Obvio, al comparar estas premisas subyacentes, 90% efectivo y 20% efectiva, que la regla 1 pasó la prueba de proporcionalidad. Ahora, veamos la fórmula del peso de Alexey. Con base en las dos leyes de la ponderación, Alexey concibió una ecuación. En esta ecuación, se concibió para representar esas leyes y además para dar su resultado cuando fueran aplicadas, usando la famosa distinción de Jerzy-Brodlowski. La fórmula del peso es la justificación interna de la ponderación en contraposición con la justificación externa. Esta es la ecuación, es muy bien conocida. Esta es la última concepción de la ecuación, y hay una tercera, y ahora sabemos que tiene una regla en donde el resultado es mayor a 1, prevalece el principio en el numerador. Cuando el resultado es menor a 1,
prevalece el principio en el denominador y si el resultado es igual a 1, hay un punto muerto. Ya sabemos que estas variables de la ecuación se llenan con poderes negativos para las variables I y W y poderes negativos para las variables que se relacionan con cuestiones epistémicas de la ponderación. Y estoy usando aquí esta escala, que es la que emplea Alexey, y es muy familiar. En el caso de la vacunación, con P1 en el denominador, que significa en la parte de abajo, y P2 en el numerador, que es arriba, y P1 es la salud física o integridad física, podemos tener cierta notación con respecto a la interferencia. Estamos dando 1 a la salud pública y solo 1 a la integridad física, lo cual significa que lo que vamos a ganar en la salud pública es mucho mayor que lo que vamos a perder en la integridad física. Si usamos todas las variables, tenemos un resultado que es superior a 1, que es 4, y luego la regla 1 es proporcional porque P2 supera a P1. Muy bien. Ahora veamos los problemas de la fórmula del peso de Alexey. Vamos a recordar las dos leyes de la ponderación. Dice, entre más sean las pérdidas en un principio, más serán las ganancias en el principio opuesto. Entre más sean las pérdidas en un principio, más la certeza de sus premisas. Ya que es visible, estas leyes contienen lo que se llama, por los matemáticos, una constante de proporcionalidad directa. Y la constante de la proporcional directa es algo que se obtiene con estas ecuaciones, en donde K es la constante y Y y X son la satisfacción máxima de P1 y P2. Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Imaginemos una regla como entre más gente esté en tu coche, más lento tienes que manejar. Esto es exactamente el mismo esquema. Entre más sean las pérdidas, más serán las ganancias. Imaginemos que mi coche tiene una velocidad máxima de 40. Imaginemos que mi coche tiene 4 lugares. Esto nos da una constante de 10. Significa que cuando yo manejo solo en mi coche, puedo llegar a la velocidad máxima de 40. Pero si hay 2 personas dentro del coche, yo y otra persona, tendré que bajar el límite a 30. Y si hay 3 personas, tiene que bajar a 20. Esto es útil para ver que si estoy manejando con alguien más, lado a lado, bajo esta regla, la velocidad máxima es 30, aunque puedo manejar a 20, 15 o 10, etc. Este ejemplo sencillo muestra algo que es importante. Al ser una constante de proporcionalidad directa, significa que la proporcionalidad en el sentido estricto y cada una de las reglas de la ponderación no establecen una preferencia, sino que solo definen un límite. Y si usamos la ecuación que usamos para la fórmula del peso de Alexey, significa que si se respeta el límite, si es mayor o igual a 1, el límite se respeta, y si es menor a 1, el límite no se respeta. Así que el punto principal es que ninguna de las dos leyes de ponderación establecen un criterio de elección. Continuemos. Ahora veamos las consecuencias de esto con respecto a la fórmula del peso. Primer problema. Esta ecuación, la ecuación de Alexey, no expresa la separación
Las leyes de ponderación son diferentes y cada una tiene un carácter eliminatorio. Podemos estar debajo del límite en el derecho sustantivo. Podemos ver que estamos perdiendo más en el denominador que lo que estamos ganando en el numerador, pero como la ecuación tiene compensaciones entre variables, podemos tener la preferencia opuesta. Así que el primer problema, y esto es significativo en mi opinión, esta regla 1 ya violó el límite del derecho sustantivo, pero como tenemos valores que van a disminuir esta situación, lo que sucede es que el principio en el numerador prevalece. Así que la consecuencia es que esta regla 1 con esta notación es inconstitucional. Hay más pérdidas que ganancias, pero debido a las compensaciones, la inconstitucionalidad se oculta. Así que la fórmula de Alexi oculta las inconstitucionalidades. Segundo problema. El resultado de la ecuación es una preferencia entre dos principios. La regla de la ecuación de Alexi es mayor a 1, P2 prevalece, menor a P1 prevalece. El problema es que las leyes solo señalan una constante de proporcionalidad directa. Podemos ver aquí exactamente lo mismo, el mismo error. Ahora tenemos la regla 1. Vamos a darle cierta notación a la regla 1, en donde exceden fácilmente el derecho sustantivo, pero debido a las compensaciones, la regla 1 es inconstitucional, pero no lo es efectivamente. Tercer problema, y este es un problema grave. Las leyes de ponderación, y acabamos de leerlas 2 veces, no dan ningún respaldo para la variable W. Cada uno prevé 2 variables, pérdidas en un principio y ganancias en el principio opuesto. Y con respecto al derecho epistémico, tenemos pérdidas en un principio y certeza sobre las premisas en el otro. La variable W es un parásito moral. No me refiero con esto que no hacemos ninguna evaluación moral cuando llevamos a cabo una ponderación. A lo que me refiero con esto es que estas evaluaciones morales que usamos mientras hacemos una ponderación pertenecen a la justificación externa y no la justificación interna de la ponderación. Así que al insertar la justificación externa en la justificación interna, la consecuencia de la fórmula del peso de Alexi es que va a cambiar el resultado de la proporcionalidad. Veamos la variable W o las otras, pero como decidimos que el principio 1, la integridad física, es más importante moralmente que la salud pública, diríamos que la regla 1, la regla que obligaba a vaccunar, es inconstitucional. Y esto es obvio algo que empieza la aplicación de la proporcionalidad en el sentido estricto. El cuarto problema, un poco más complicado, pero intentaré ser lo más claro posible. Estas 2 variables se relacionan con perspectivas epistémicas y hay una discordancia entre la variable o la confiabilidad de las reglas y el derecho epistémico de la ponderación. Esta confiabilidad puede tener un valor menor a 1 cuando la certeza empírica es 1. Cuando la certeza empírica es 1, nuestras dudas sobre la confiabilidad solo son causadas por la cantidad de interferencia en sí. Sin embargo, ya que tiene un efecto decreciente, como vimos en estas 2 últimas variables, que funcionan de manera descendente, este tipo de situación siempre implicará que nuestra duda sobre esto va a tener un efecto decreciente. Y este efecto decreciente no se sostiene
en ninguna de las dos leyes de la ponderación. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que estos problemas muestran que la fórmula del peso de Alexey no expresan el carácter eliminatorio de cada ley, lo cual implica la posibilidad de inconstitucionalidades ocultas. Contiene variables no previstas en las leyes de la ponderación. El caso de la variable W es el más visible. Yo lo llamo el parásito moral y señala una preferencia entre principios. Y esto no tiene nada que ver con la proporcionalidad en el sentido estricto porque es un límite, porque proviene de dos reglas que de hecho son dos constantes de proporcionalidad directa. Y esto implica que una ecuación construida para expresar las dos leyes de la ponderación es necesaria y tiene dos requisitos: que se apegue al contenido de la ley, de ambas leyes de ponderación, y que respete la tesis de separación, que significa que no se incorpora la moral en la estructura de las normas promulgadas por autoridades normativas, como es el caso de la proporcionalidad en el sentido estricto. Ahora veamos la fórmula del peso positivista. Recordemos la ley sustantiva. Entre más las pérdidas en un principio, más las ganancias en el principio opuesto. Así que la ley sustantiva impone una fracción entre G y L. G son ganancias en este principio y L son las pérdidas. La regla de la ecuación, la regla bajo evaluación, es proporcional si el cociente es mayor o igual a 1. Podemos pensar en un ejemplo. Vayamos con la regla 1. La vacunación de una sustancia activa X implica 2 de las pérdidas en el principio que estamos usando. Estoy usando la escala de Alexey, pero tiene 4 de las ganancias. Así que esto implica, porque estamos poniendo 4 de las ganancias, esto es igual a 2, lo cual significa que la regla 1 es compatible. Ahora pasemos a la ley epistémica. Y recuerden sus palabras. Entre más las palabras, más la certeza. Esta ley epistémica, de hecho, es muy significativa porque ambas leyes, de cierta forma, son el coche de la proporcionalidad. Yo creo que es más o menos obvio para cualquiera que si van a hacer una elección, la elección que quieran, pero no tiene sentido perder más que lo que se gana con dicha elección. Y este es el coche de la ley sustantiva. De la misma manera, cuando van a tomar una elección, también no tiene sentido implicar ciertas pérdidas en algo que es valioso sin tener algún tipo de certeza sobre qué es lo que estás decidiendo. Así que la ley epistémica expresa este otro lado de la proporcionalidad en el sentido estricto, que es, de alguna manera, debemos tener cierta certeza sobre algo cuando estamos buscando un bien. En nuestro contexto presente, estamos hablando de los principios constitucionales. C es la cantidad de certeza en esta ecuación y L las pérdidas en el principio derrotado. Y la regla de la ecuación es la constante o la regla que vamos a evaluar en esta ecuación es proporcional si el cociente es mayor o igual a 1. También podemos ver otro ejemplo. Podemos pensar la certeza con 2 pérdidas y podemos ver que superó la ley epistémica. Ahora, el carácter eliminatorio de la ley sustantiva implica que la segunda parte de la ecuación solo es aplicable si el cociente de la primera satisface la constante de la proporcional directa definida por su regla, que es 1. Por lo tanto,
La fórmula del peso positivista engloba dos ecuaciones conectadas por un condicional. Y el cociente del peso sustantivo, la primera parte de la ecuación, es una condición necesaria pero no suficiente para obtener la evaluación total de la proporcionalidad. Y con esto me refiero solo a la proporcionalidad en el sentido estricto. Así que esta ecuación tiene que aplicarse en dos pasos. Primero, ganancias en el principio derrotado. En nuestro ejemplo, P2, salud pública, se divide por pérdidas en P1. En nuestro ejemplo, la integridad física. Y en segundo lugar, en la condición del cociente de la primera división es mayor o igual a 1, la certeza sobre las premisas subyacentes de los principios se dividen entre las pérdidas en P1, que es el principio derrotado, que nuestro ejemplo es la integridad física. Así que podemos ver la definición matemática de la fórmula del peso positivista. Aquí tenemos la fórmula del peso positivista. Aquí tenemos el condicional anulable, es decir, la segunda parte de la ecuación solo se aplica si el primero cumple con la regla. Y la regla de la ecuación es cuando aplicamos una regla que define el resultado de la ecuación. Y la regla de la ecuación es que cualquier regla que estemos evaluando bajo esta ecuación es proporcional si el resultado, el cociente del peso es mayor o igual a 1 y si no es menor a 1, si es mayor o igual a 1. Y lo que yo afirmo, y con esto voy a concluir, es que esta ecuación expresa con más precisión las dos leyes de ponderación a fin de aplicar la proporcionalidad en el sentido estricto. Muchas gracias por su atención. Esto es lo que quería presentarles en esta ocasión. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Duarte. Y en esa nota los dejo con la presentación de la profesora Fotiadiu. Por favor, profesora. Thank you. It's a pleasure to be Muchas here. gracias, es un placer estar aquí y hablarles de la proporcionalidad, un tema que se está volviendo cada vez más candente en estos días. Vivimos en la era de la proporcionalidad, ya se ha sido durante algún tiempo, pero esta era también parece ser la era de las crisis que producen estrés en los derechos constitucionales en las democracias liberales. La proporcionalidad se usa en buenos y malos momentos y como tal es una herramienta de resiliencia constitucional. Para abordar la proporcionalidad como una herramienta de resiliencia constitucional, voy a darles la definición de la resiliencia constitucional y examinar cómo la proporcionalidad funciona en condiciones normales, pero también durante las crisis. Y luego me enfocaré en el ejemplo de Grecia como caso de estudio. Primero que nada, un descargo de responsabilidad. Cuando hablamos de derecho comparativo, siempre es bueno iniciar con un punto inicial. En Grecia tuvimos una crisis financiera antes de la crisis del coronavirus. La crisis financiera fue de derechos sociales y en la crisis actual atestiguamos una limitación de varios derechos negativos que en un experimento sin precedentes de cómo las constituciones responden a condiciones extremas. De manera más interesante, en muchos órdenes jurídicos, vemos que la protección de un derecho social, el derecho a la salud, en varios lugares, en la forma de un bien común, como el objetivo que permite limitaciones estrictas sobre los derechos negativos. Esto no tiene precedentes. La conciencia constitucional también es necesaria para evitar entender mal la universalidad de la proporcionalidad. Aún así, su aplicación sigue siendo dependiente de la Constitución. No todos los sistemas judiciales son iguales y
y pueden ser abrumadoramente distintos. Y para evitar estas crisis, aunque la aplicación de la proporcionalidad depende de elementos culturales nacionales, no obstante, podemos atestiguar una crisis en la comparabilidad que surge ahora y tiene un denominador común: la justificación a través de la proporcionalidad. Haré una pausa ahora y hablaré de la resiliencia. La constitución resiliente, cuando se enfrenta a una crisis grave, puede adaptarse sin perder su normatividad y, hay un y, permite a la democracia y el Estado de Derecho también demostrar resiliencia. En el corazón de la resiliencia está la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes mientras cumple un propósito. La resiliencia es, por lo tanto, una expresión de la relación de una constitución sobre el tiempo y la capacidad de una constitución no solo de resistir un choque severo, sino también permitir al orden jurídico que establece las reglas a su recuperación dentro de las restricciones de estas reglas básicas. Un aspecto importante en la definición de la resiliencia constitucional es que una constitución resiliente no solo resiste crisis graves, sino también hace posible que el Estado de Derecho garantice salir adelante en estas condiciones de crisis. En estos casos debemos considerar el Estado de Derecho, que es el núcleo de una constitución liberal. De otro modo, podría ser más neutral. Pero como se ha dicho, podemos imaginar una constitución que no tenga en su centro un sentido o una noción del Estado de Derecho. Ahora, hablar de la residencia en relación con los derechos fundamentales es más engañoso. Los derechos resilientes son derechos que pueden rebotar después de estar expuestos a limitaciones que tienen influencia inclusive en un alcance peligroso. La resiliencia engloba la aceptación de la posibilidad del encogimiento y violaciones. Receptar que los derechos pueden ser vulnerables, pero esto es también una de las características, un problema para algunos, de la proporcionalidad per se. Permite que los derechos den lugar a vulnerabilidades. Durante las crisis, los rasgos de la proporcionalidad desarrollan su potencial completo. Pero vamos a ver cómo funcionan durante las crisis. La proporcionalidad tiene dos aspectos básicos para mí. Un aspecto defensivo. Una proporcionalidad es una herramienta. La proporcionalidad es una herramienta para defender derechos contra las limitaciones, pero también tiene un aspecto creativo. La proporcionalidad es una herramienta para formar el contenido de los derechos constitucionales. Este es una función que genera sustancia, concretando el contenido de los derechos en condiciones reales. Funcionando como dos limitaciones, es un buen uso de la y conocido de la proporcionalidad, pero aún más importante es la ponderación de intereses en conflicto a través de su uso, que delimita el contenido de los derechos en juego. La proporcionalidad, al ser un acto de ponderación también, engloba descubrir, analizar y evaluar derechos en conflicto e intereses que llevan a una evaluación del impacto de la medida bajo escrutinio sobre el derecho. Otras alternativas son explotadas con la disponibilidad de otras medidas para examinar la necesidad de las medidas impugnadas para mostrar que la afectación, aunque es inevitable, es mínima. Finalmente, se hace una elección en cada caso particular y un acto de ponderación se realiza, resultando en un derecho o interés que prevalece sobre otro. Y se estructura a través de la interacción continua entre derechos e intereses, incorporando cada enfrentamiento y cada resultado. Su contenido es abierto y puede verse como un mosaico donde los azulejos se añaden perpetuamente. La imagen del mosaico es diferente de la imagen de círculos concéntricos de protección que tienen un núcleo. La proporcionalidad se vuelve entonces una parte intrínseca de los derechos, sirviendo
a la adaptación continua y evolución de su contenido. La resiliencia durante la crisis exige este tipo de adaptabilidad. La proporcionalidad hace lo mismo porque permite que los derechos se adapten a las circunstancias de manera abierta y justificable. La pregunta ya difícil de si la proporcionalidad debilita, fortalece a los derechos por sus características de ponderación puede ser más agudo en épocas de crisis. El último criterio para la resiliencia, el derecho constitucional, es que debe permanecer relevante durante una crisis y si puede recuperarse después. La pregunta clave es si los derechos constitucionales siguen siendo una consideración básica al redactar medidas para manejar las crisis. Recuperarse implica la habilidad del alcance protector de expandirse después de la contracción inducida por la crisis. Además, si los derechos constitucionales, a pesar de sus limitaciones y probablemente debido a ello, funcionan para mantener las garantías del Estado de Derecho como prioridad durante la duración de una crisis, entonces demostraron ser resilientes. Y en ese sentido, como mecanismo preexistente que añade flexibilidad a los derechos constitucionales, la proporcionalidad es una herramienta de resiliencia constitucional, exactamente porque es una herramienta muy utilizada y bien conocida que puede producir limitaciones menos sospechosas, ya que engloba una recuperación potencial. Dos elementos adicionales que demostraron ser más útiles durante la crisis. La proporcionalidad es una herramienta deontológica. En Canadá hemos visto obviamente este fenómeno. Abre un canal de comunicación entre la legislatura y el juez. Manteniendo esos canales abiertos durante una crisis sirve como una garantía para el Estado de Derecho. En segundo lugar, yo creo que lo que estamos viendo ahora durante la pandemia es una prueba de 3 niveles para pasos posteriores. El uso constante del test familiariza a los ciudadanos con él para que puedan entender si las medidas restrictivas son justificables o no. Esto es algo en lo que estoy trabajando ahora. Ahora les daré un ejemplo de Grecia. En Grecia, el principio de la proporcionalidad se derivó primero de la interpretación del principio del Estado de Derecho y después se incluyó en la Constitución. En 1984, el Consejo de Estado, que es un tribunal administrativo, reconoció explícitamente por primera vez el principio de proporcionalidad como un dictado constitucional derivado del principio del Estado de Derecho. El tribunal señaló que las limitaciones legislativas y administrativas de los derechos individuales debían ser necesarias y relacionadas con las metas de la ley. En estas palabras simples, nació la proporcionalidad. Después, se consagró constitucionalmente en 2001 y esto solidificó y alentó su uso por parte de los tribunales y legisladores. Este tipo de revisión constitucional, en donde una práctica larga lleva a una enmienda, con frecuencia es un impulso de lo que está incluido, pero también bloquea cualquier posibilidad de ir hacia atrás. No obstante, la aplicación del test en Grecia no fue riguroso, al menos no tan riguroso como nos gustaría que fuera. Diferentes tribunales lo usan de diferentes maneras y un tercer paso rara vez se aplica en realidad, donde los estándares de escrutinio constitucional son inconsistentes entre diferentes tribunales. Debe señalarse, siempre digo que se basa en la cultura, que en Grecia la Constitución establece un sistema descentralizado de revisión de las leyes constitucionales y esto se concentra en 3 Supremas Cortes, la Corte de Casación, la Corte Administrativa y la Cámara de Cuentas. Estos tribunales aplican la proporcionalidad de manera diferente. Lo que fue muy interesante fue la aplicación de la proporcionalidad durante la crisis financiera. Y su uso marcó diferentes fases. Cuando
estalló la crisis, los jueces estaban reacios a decidir todo, dejando las decisiones a los políticos. Un curso diferente de acción sería sorprendente, ya que el Consejo de Estado en Grecia nunca fue elegido, salvo algunos casos en donde lideraban asuntos ambientales. La proporcionalidad se usó en esta fase. Durante la segunda fase, cuando quedó claro que las decisiones de la inconstitucionalidad no interferían con la política y que la crisis duraría mucho tiempo, los jueces tuvieron que aceptar una actitud normal. La proporcionalidad y la necesidad particular se emplearon con un medio de escrutinio, en parte por la protección de derechos sociales en la cultura constitucional. Creo que es lo mismo en Portugal. En Grecia, la disponibilidad aparente de recursos no fue suficiente para convencer a los ciudadanos que la Constitución no estaba siendo violada y la normatividad constitucional no estaba siendo afectada. Los derechos sociales en la Constitución maximizaron el impacto de la crisis financiera. Quiero ahondar un poco al respecto. Después del estallido de la crisis financiera en la primera fase, la constitucionalidad de los acuerdos fueron impugnados. Los jueces también les pidieron que fallaran sobre estos derechos constitucionales para asegurarse de que los acuerdos de préstamos no estaban en riesgo. Los jueces dejaron claro que el trabajo de los representantes electos era tomar las decisiones fundamentales sobre cómo responder a la crisis. Así que en una resolución similar, la 668 en 2012, que hablaba de la constitucionalidad, epitomiza esa tendencia. El tribunal indicó que decidiría sobre la constitucionalidad de medidas específicas para la implementación del memorándum y revisó las medidas específicas que se implementaron después, cortes en salarios, recorte de prestaciones para empleados del sector público. De acuerdo con el tribunal, las medidas durante el primer memorándum de entendimiento no eran desproporcionadas y no violaban el contenido constitucional de derecho a la sociedad, a la seguridad social y también la Convención de Derechos Humanos. El tribunal dijo que una emergencia inesperada, en cuando se promulgaron las medidas, absolvía a los legisladores de la obligación de asumir las consecuencias y la implementación de ajustes fiscales y reformas estructurales. En pocas palabras, la tribunal mostró deferencia a los funcionarios electos en estas decisiones y lo hizo a través del uso de la proporcionalidad. Lo usó como una herramienta de autorrestricción. No pidieron estudios para probar que las medidas funcionaban. Durante la segunda fase quedó claro que las medidas de austeridad serían impugnadas constantemente y el Poder Judicial tenía que revisar la constitucionalidad de dichas medidas. La Corte desempeñó un papel importante para manejar la crisis y la jurisprudencia se volvió un rasgo distintivo para la respuesta a crisis financieras. Gran parte de esta jurisprudencia lidió con recortes a sueldos. En esos casos, por un lado, recibieron rechazo, pero por otro, fueron muy criticados por académicos y también por activistas. En este derecho, en esta jurisprudencia que permitía a los legisladores recortar sueldos para poder contribuir al gasto público y también el respeto a la dignidad humana. En dichas decisiones, el Poder Judicial se enfrentó con una pregunta sobre quién proveería estas medidas usadas durante la crisis. Esta cuestión de distribuir la carga de la crisis es un elemento importante para entender los desafíos que enfrentó el Poder Judicial durante la crisis. En la línea de decisiones que siguieron, se introdujeron 3 leyes
implementando el tercer memorándum que violaba derechos fundamentales a la seguridad social, el tribunal decidió que la Constitución exigía un análisis sistemático de los impactos socioeconómicos de los tribunales. Y como resultado, las medidas se encontró que eran inconstitucionales porque dicho análisis no se había realizado con antelación. Durante esta fase, el tribunal desarrolló el principio de proporcionalidad en conjunto con una dirección nueva. Una característica de esta tendencia es la elaboración de la necesidad como parte del diálogo entre legisladores y jueces. El nivel de necesidad de la proporcionalidad adquirió vida propia, usando herramientas para evaluar las medidas impugnadas. Este nuevo desarrollo, que vincula a la proporcionalidad con factores de tiempo, señala la urgencia porque los legisladores tenían tiempo limitado para considerar su impacto y menos tiempo para la deliberación en el Parlamento, y B, la duración de la emergencia, determinando cuánto podría durar una emergencia, se vuelve un elemento muy importante en la aplicación de la proporcionalidad. Y esto yo creo que es importante porque se puede usar para evaluar medidas durante la emergencia del coronavirus. El tribunal, durante esta fase de la crisis de jurisprudencia, pidió a los legisladores prestar atención a la proporcionalidad buscando alternativas que afectarán menos los derechos. Los tribunales exigían pruebas de que los legisladores habían buscado medios alternativos y cuál era el impacto potencial de esas medidas. Y esto nos llevó al segundo nivel de la proporcionalidad, que es un test mucho más riguroso, que creó una obligación específica para el legislador para justificar su elección de medidas. Sin embargo, puede haber desaciertos en estos estudios detallados acompañando a toda legislación. Esta potencialidad del test de necesidad podía transformarlo en una regla que la legislación podía ser constitucionalmente permisible y debía incluir un estudio detallado de su impacto. Así que si hay un estudio detallado y se aprueba el test, la sustancia del estudio. Los jueces, en el contexto de la crisis financiera, funcionan, sin embargo, como restrictores en lugar de mejorar la discreción judicial. Este es el caso porque la proporcionalidad permite a los jueces autorrestringirse, permitiendo adoptar una postura predeterminada a favor o en contra de medidas. Durante la crisis financiera, quedó claro que esto solo podía lograrse a través de posturas estrictas. Esto por sí solo constituye una autorrestricción desde la creación de reglas en el contexto de la crisis con las manos atadas de los legisladores. Los jueces eligen asociarse con los legisladores en un diálogo, pero se rehúsan a seguir a los que toman decisiones finalmente. Así que no debe subestimarse esto, pero decidir en una violación de derechos debido a que los legisladores no cumplieron con la proporcionalidad, el juez brinda protección al derecho, fortaleciéndolo sin excluir al sujeto para un debate futuro. Este debate se realiza en términos de un diálogo constitucional. La proporcionalidad basada en la constitucionalidad de los derechos crea una interacción entre el legislador y el juez en los mejores y peores momentos. Concluiré con algunas opiniones sobre la teoría de la proporcionalidad. La relación de la proporcionalidad con la ponderación ya no es algo que asuste a los comparativistas de la Constitución. En tiempos de normalidad y de crisis, los derechos constitucionales están en conflicto perpetuo y dictan las elecciones. Estas elecciones forman el contenido de los derechos. La ponderación y la proporcionalidad no son maneras diferentes de lidiar con conflictos. Ambos son test para ponderar los bienes constitucionales. Quizá la proporcionalidad es inevitablemente un criterio para cualquier ponderación y la ponderación es una parte integral de la proporcionalidad.
El intento para distinguir la proporcionalidad de la ponderación es la búsqueda de la proporcionalidad en la ponderación y la ponderación dentro de la proporcionalidad. En otras palabras, uno debe preguntarse, ¿es posible realizar una ponderación sin usar un análisis de propósito como criterio? Y a la inversa, la búsqueda de la relación con el propósito es o inevitablemente involucra una comparación y una evaluación, una ponderación de intereses o bienes constitucionales. La proporcionalidad en el contexto de la búsqueda de la relación con el propósito dicta que se realice el acto de ponderación y el test de ponderación requiere la evaluación de la relación medios-fin. Todos los conflictos entre intereses y derechos implican un enfoque de ponderación. El uso de test judiciales se traduce en una elección de herramientas como principios, normas, reglas, etcétera. Así, la crítica de los test judiciales conlleva una crítica a las herramientas empleadas. La proporcionalidad, algunos dicen que promueve la incertidumbre jurídica. Y las reglas y normas seguidas parece que camuflajean la arbitrariedad. Esto puede parecer una desventaja. En contraste, si consideramos la proporcionalidad por su estructura, permite que el resultado de cada conflicto responda a las características específicas de cada paso. Los pasos y normas usados se perciben que orientan al juez a la ponderación correcta o al menos a una justificable. La aplicación de categorías y reglas pueden llevar a certidumbre jurídica y a la autorrestricción. Sin embargo, pueden restringir mucho a los jueces y están forzados a tomar una decisión sin tomar en cuenta la esencia de ciertos casos, lo cual es cierto porque la realidad es mucho más compleja y en conflicto entre los derechos constitucionales del juez para participar en algún tipo de ponderación y realizar un análisis de medios y fines y también considerar medios menos restrictivos, alternativos. Las herramientas no son tan diferentes unas entre otras y el uso de una no excluye la otra. Las reglas, normas y principios forman un continuum de normatividad. A pesar de los elementos comunes, la elección de las técnicas por parte del Poder Judicial y cómo se aplican expresa sus elecciones de interpretación judicial. Las técnicas y herramientas empleadas tienen efectos simbólicos, orientan el razonamiento jurídico o al menos da una estructura entendible y clara para ello. También expresan tendencias hacia autorrestricciones judiciales o activismo. La manera en que estas técnicas judiciales se utilizan definen la cultura constitucional y tienen impacto también sobre cómo cambia la Constitución. El impacto en la Constitución. Esto es cierto en buenos y malos momentos. Durante las crisis, esto se vuelve más denso y las desventajas de las prácticas constitucionales son más impresionantes. La proporcionalidad es valiosa para la adjudicación constitucional y para la legislación en condiciones normales, pero es una herramienta única para salvaguardar vidas en situaciones extraordinarias. Como tal, es un mecanismo de resiliencia constitucional. Con esto concluyo. Un poco más práctica que la presentación anterior, pero espero que durante esta discusión que tengamos podamos responder sus preguntas y podamos hablar de cualquier aspecto de la proporcionalidad como herramienta de balance. Muchísimas gracias a David y al Kemeny por su presentación. Es cierto, como que están en dos lugares diferentes, uno más práctico y otro más teórico, pero creo que lo interesante de esta conversación va a ser precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles son como los puntos de encuentro de estas dos presentaciones o si hay de alguna manera un divorcio importante entre lo que se está haciendo teóricamente en relación con el test y lo que se está pensando en términos como más prácticos de aplicación judicial. Entonces, les propongo esto. Hay una pregunta general, ¿no?, que está dirigida a los dos y que ha salido ya
varias veces en este conversatorio. Entonces les voy a formular la pregunta general y luego a cada uno de ustedes les voy a hacer, si les parece, si no pensamos en otra forma de acercarnos a las preguntas, les planteo 3 preguntas que llegan para cada uno de ustedes en el público. Ahora, claramente, están dirigidas unas a David, otras a Alcmene, pero los dos pueden contestar las preguntas de la persona que está en la mesa sin ningún problema. La pregunta general es, como ya les decía, una que ha surgido varias veces en este conversatorio, y es si la proporcionalidad es una herramienta, una metodología que sirve para tomar decisiones judiciales, que está pensada para eso, ¿no? Que las decisiones judiciales son su objeto y no para tomar decisiones en otros ámbitos, ¿no? Como en el ámbito administrativo o en el ámbito legislativo. Entonces la pregunta general es, ¿ustedes qué piensan sobre eso? Si el uso de esta metodología en ámbitos diferentes del judicial es un uso inadecuado, ¿no? No debería forzarse de esa manera al test. Creo que ya Alcmene nos dijo algo en relación con cómo funciona en Grecia, que de hecho está establecido constitucionalmente, entonces va a ser interesante escuchar eso. La segunda es un poco dirigida hacia el valor de la metodología, ¿no? Y nos preguntan qué pasa si en ciertos jueces, pensemos solamente en el ámbito judicial, no creen que el método, que el test de proporcionalidad sea la mejor manera de resolver conflictos constitucionales, ¿no? ¿Qué pasa si estamos frente a un juez que utiliza una metodología más de núcleo duro de los derechos, o otro tipo de herramientas de interpretación constitucional? ¿Está decidiendo mal este juez? ¿Puede exigírsele al juez que use el test de proporcionalidad? Y que use un test de proporcionalidad, por ejemplo, si es un juez constitucional duartista y usa la fórmula positivista del peso, nosotros podemos exigirle eso a quien toma decisiones, que sea alexiano, que sea, no sé, piensen en el nombre que quieran, ¿no? Y esa es la pregunta general para los dos. Ahora específicamente voy a plantearlas en el orden de presentación. Entonces, para David, hay una pregunta que surge recurrentemente, y es, ¿por qué presentas 3 niveles del test y no está la finalidad? La finalidad la sacas porque crees que no hace parte del test, porque crees que es la finalidad adecuada, es un paso previo, porque el uso que se hace en Portugal del test es así, ¿no? ¿Por qué sacas a la finalidad? Y creo que la pregunta va porque la Suprema Corte de Justicia mexicana, cuando usa el test, incluye la finalidad adecuada. Entonces tienen curiosidad de por qué tú no la incluyes cuando la presentaste. Otras personas señalan que quieren saber si tú crees que el test de proporcionalidad es una norma de resolución de conflictos, ¿no? Porque al principio dijiste que cuando se agotan las normas de resolución de conflictos se acude al test de proporcionalidad. Entonces, si eso no es una norma de resolución de conflictos y si no lo es, entonces, ¿qué sí es? ¿No? En relación con los conflictos constitucionales que se resuelven de esta manera. Y finalmente, también hay muchas preguntas un poco dispersas sobre esto, pero el resumen sería, esta fórmula positivista del peso se traduce también en una fórmula positivista del test, o solamente es un acercamiento, si es posible hacer solamente un planteamiento positivista sobre esta última etapa y diferente sobre el resto. Yo supongo que quieren que elabores un poco en cómo se verían las otras etapas del test, que se sigue de que la proporcionalidad en sentido estricto aplique una fórmula positivista del peso. Y las 3 preguntas que están dirigidas específicamente al Alcmene es,
si puedes elaborar un poco más sobre la idea de esta herramienta, del test de proporcionalidad y el traslado o importación de instituciones, ¿no? A países en los que claramente no surgieron. Y si estas adaptaciones del test, esta plasticidad, por decirlo de alguna manera, es siempre así de virtuosa, como tú la presentas. Entonces, donde tenemos test, sin importar el país en el que estemos pensando o la institución de derecho internacional de los derechos humanos, hay un uso virtuoso de esta forma de tomar decisiones judiciales, resiliente, para usar tus palabras. La segunda es que parece que tú supones que el uso del test también se da o propicia condiciones institucionales de determinadas características. Pero una pregunta que ha surgido y que sigue surgiendo ¿es posible pensar en el uso del test en condiciones institucionales donde no hay democracia, por ejemplo? O donde lo que funciona, uno no es dudoso si hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho, lo que tú dijiste, denominaste rule of law. Si la división de poderes no es tan clara como en ciertas democracias, ¿es posible hablar de pensar en el uso del test de proporcionalidad o se requieren determinadas instituciones? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, tú hablaste específicamente de la crisis en Grecia y como, además de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales como que fueron los más amenazados. Pero hay cierto escepticismo sobre el uso del test de proporcionalidad en relación con los derechos sociales, ¿no? Sino da un montón de margen de maniobra para que siempre haya, no sé, mejores políticas o se aplique el principio de progresividad, se vuelvan como muy, muy endebles. Entonces, ¿cuál es tu posición en relación con eso, dado, digamos, tu conocimiento teórico y dado todo el conocimiento que tienes de qué fue lo que pasó durante la crisis económica en Grecia? Entonces, esta es la primera gran ronda y si quieren empezamos a contestar en el orden de presentación. Entonces, David, por favor. Shouldn't we give the preference to the lady? ¿No podemos darle la preferencia a la dama? Claro, si la dama prefiere empezar. Too many questions. If I forgot. Son muchas preguntas. Bueno, si se me olvida una, por favor, repítala. Puedes escoger responderlas en el orden que quieras, como siéntete con toda two questions are bueno, about... dos preguntas son, todavía estamos definiendo qué es la proporcionalidad. Es diferente verlo como un principio, como un test. Si ustedes hablan con jueces que usan la proporcionalidad, principalmente, yo creo que dirían que es una manera de expresar su opinión. No tienen un test con una lista de verificación, paso 1, paso 2, paso 3. Muchos magistrados en la Suprema Corte de Grecia dicen que después de fallar deben seguir estos pasos, lo cual por sí solo es una manera de expresar una decisión judicial. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero que nada, tenemos que usar un análisis comparativo. No todas las proporcionalidades son iguales. Si tienes proporcionalidad consagrada en la Constitución, significaría que vincula primero a cualquiera que hace leyes. Podría ser la legislatura, podría ser el Poder Ejecutivo en su capacidad de formulación de leyes durante crisis. Vemos decretos, leyes. Esto se considera legislación en varias formas durante cualquier crisis, durante la crisis financiera, y ahora lo vemos en la mayoría de las jurisdicciones para abordar la crisis del coronavirus. Pero en cualquier ocasión, aunque esté establecido como un test judicial, esto también significa
que la legislatura sabrá que su trabajo o su legislación en última instancia pasará este test. Así que en cierto sentido, aunque no esté constitucionalmente consagrado, si el Poder Judicial lo use de manera específica, entonces se vuelve la herramienta lógica y el legislador sabe que va a ser probado después. Ahora, si tienes este tipo de constitucionalismo de múltiples niveles y tienes un tribunal internacional que puede ser el árbitro final de estos conflictos, en Grecia sería la Corte Europea de Derechos Humanos en muchos casos. Así que tú sabes que la última o la decisión final del Poder Judicial pasaría un segundo test. Sería aprobado por la Corte Europea de Derechos Humanos, que también usa la proporcionalidad de su propia manera, que no es idéntica a la manera en que los tribunales griegos o italianos la utilizan. Un buen ejemplo fue el Reino Unido, cuando ratificaron, después de muchos años, su ley de derechos humanos, y el juez dijo, bueno, ahora tenemos que cambiar de nuestro propio análisis de razonabilidad a la herramienta de proporcionalidad. En Grecia estaban más reacios. Sus decisiones no seguían la manera que la Corte de Derechos Humanos de Europa aplicaba. Así que, si hablamos de una jurisdicción donde no hay Estado de Derecho, podríamos tener cierta proporcionalidad, porque cualquier líder necesita cierta justificación, si no sería un dictador. Y por supuesto, en las democracias liberales, en donde los derechos son respetados, la proporcionalidad podría usarse, porque todas las democracias liberales no anulan todos los derechos de una sola vez. Así que la retrogradación constitucional puede estar alineada con la proporcionalidad. Algunos dictados de proporcionalidad pueden seguirse. Por supuesto, depende de la situación. También hemos visto ahora en la crisis actual, inclusive en países donde tienen una emergencia oficial, por ejemplo, en Francia, una emergencia sanitaria, inclusive en condiciones de emergencia, las medidas deben ser proporcionales. Aunque haya una derogación de la normalidad, entonces la proporcionalidad puede usarse. Y esto no tiene precedentes. Este fenómeno es algo que vemos que ahora se desarrollará con esta crisis. Ahora, ¿qué pasa si los jueces no creen que es la mejor manera de lidiar con los derechos? Bueno, depende de la jurisdicción. Si están obligados por la Constitución, entonces podrían pasar por el escrutinio de algunos tribunales superiores, pero yo no creo que se podría decir que todas las decisiones respecto a derechos en conflicto deban usar la proporcionalidad. Mi punto de vista es que si usas la ponderación categórica, algún tipo de proporcionalidad surgirá. Si ves las decisiones clásicas de Estados Unidos, lo cual es un acto de ponderación, si lo lees, claramente verás que usan la herramienta de la proporcionalidad. Buscan cierta proporción. Por eso estoy diciendo que todas estas herramientas son como un continuum. Así que la proporcional no debe ser un fetiche para la formulación de leyes constitucionales. Y la proporcionalidad alexiana es lo que usan los jueces o lo que los académicos nos gusta usar como herramienta para entender
las decisiones judiciales. Yo diría que es lo segundo. Ahora bien, la finalidad, ¿cuántos pasos? El acto de ponderación es algo que muchos jueces están más reacios a usar. Sin embargo, vemos qué sucede. No estoy segura lo que alguien considere que es el último paso de la proporcionalidad, porque en muchos casos el último paso sería una cuestión sobre el núcleo del derecho constitucional. Inclusive después de realizar un acto de ponderación, si el núcleo del derecho es violado. Hay que ser claros. Yo creo que la era de la proporcionalidad, por eso hablé de la conceptualización de círculos y pasar a un mosaico en donde cada derecho pierde en ciertas ocasiones y gana en otras ocasiones, y todo esto se incorpora en el cuerpo de los derechos constitucionales que se vuelven más abiertos. Esto sería el rechazo básico de usar derechos sociales ya vulnerables que dependen de las condiciones económicas y la disponibilidad de recursos. Y uno usa la flexibilidad. Esta pequeña cosa que tenemos la hace más flexible. Mi respuesta es sí, porque de esta manera se acerca más a los derechos negativos que ya son flexibles y abrazamos esta vulnerabilidad en lugar de rechazarla. Así que yo creo que ya que el contenido de derechos sociales es abierto debido a la disponibilidad de recursos, si usamos la proporcionalidad para crear su contenido con respecto a los derechos sociales, tiene una función creativa, el uso de la proporcionalidad en cada caso. Yo creo que lentamente podemos construir derechos y sucedió en Grecia durante la crisis. Al usar la proporcionalidad en diferentes fases, permitió que los derechos se recuperaran. Permitió que los derechos recuperaran su contenido protector. Así que yo creo que no nos debe asustar la idea de que abrazamos la vulnerabilidad de los derechos, inclusive en derechos que ya eran vulnerables. Veamos cómo podemos construir su contenido a través de estos actos de ponderación de la proporcionalidad. ¿Es una norma? ¿Es un test? ¿Es una herramienta? Si van a la teoría de los derechos constitucionales, sí, debemos decir que es un principio de proporcionalidad, pero también es una prueba muy práctica y también es un lenguaje judicial, un lenguaje de comunicación entre los legisladores y los jueces, y también se vuelve un lenguaje internacional. Imagínense lo que es usar un análisis comparativo ahora durante la crisis del coronavirus y decir, bueno, en Francia dicen que esto es desproporcionado porque vemos limitaciones similares y los ciudadanos entienden lentamente el lenguaje de la proporcionalidad. Y yo creo que eso también se está convirtiendo en un aspecto muy importante de la proporcionalidad, porque el último criterio para una democracia y el Estado de Derecho es que los ciudadanos entiendan por qué los derechos son limitados, cómo están limitados, inclusive si la justificación no los convenza. Es muy bueno que puedan tener un conocimiento claro, y la proporcionalidad, después de todo, es un test muy, muy simple, o al menos simplificado, porque algunos estudiantes pueden tener análisis previos y decir que tiene aspectos difíciles, pero aún así algo desproporcionado es algo que todo el mundo puede identificar, y en ese sentido
también se vuelve una herramienta de derechos resilientes, derechos que siguen siendo relevantes. Bueno, si hay algo que no haya respondido, puedo responder después durante la conversación que entablemos. Muchas gracias. Un momento, me cambio. Muchas gracias por sus respuestas y ahora vamos a escuchar a David Duarte. Okay, thank you. Muy bien, gracias. Son muchas preguntas. Trataré de responderlas tan claro como sea posible. Voy a empezar con el problema deontológico, porque había una pregunta sobre si la proporcionalidad es una metodología o algo así. Y yo decía muy simplemente, los sistemas jurídicos solo tienen normas. No hay otra cosa en los sistemas jurídicos más que normas. Las normas incorporan valores, pero ya que no estamos viendo eso, sino estrictamente las normas que conllevan esos valores. Así que la proporcionalidad es una norma. En mi opinión, es un subconjunto pequeño de normas. Y en mi opinión, es un subconjunto pequeño de normas que comprenden la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, lo cual tiene dos reglas, la ley sustantiva y la ley epistémica. ¿Cómo lo definimos en sistemas jurídicos? Normalmente hay palabras de proporcionalidad en la Constitución y como una manera consuetudinaria de pensar, pensamos que la proporcionalidad engloba este subconjunto de normas. Yo diría que esto pasa en Alemania, Portugal, en Brasil, y hay diferentes lugares en donde el entendimiento de la proporcionalidad no comprende todas estas reglas y normas que normalmente bajo la tradición alemana se asignan a la proporcionalidad. Así que no es una metodología, es una norma o un subconjunto de normas. Sin embargo, esto no niega que a partir de estas normas o este subconjunto de normas hay muchos problemas metodológicos que se derivan. Pero técnicamente es impreciso hacer una confusión entre la proporcionalidad como un pequeño subconjunto con ciertas normas y todos los resultados metodológicos que implica la proporcionalidad. Por otro lado, había una pregunta respecto a si solo aplica a los jueces. Por supuesto que no. Es una norma consagrada en una constitución. Aceptemos esto como premisa verdadera y luego establece un límite a todas las tomas de decisiones. Puede ser la legislatura cuando redacta alguna regla en algún estatuto o alguna norma administrativa por parte de una autoridad administrativa al regular el tema X o Y, y también jueces cuando deben decidir algo. Es un pequeño subconjunto de normas que aplica cuando hay alguna decisión que implique alguna conexión medio-finalidad dentro de lo que se está aplicando. Bueno, también preguntaron por qué se utilizan estos tres niveles del test de proporcionalidad y no solo hablamos de uno solo. Y voy a conectar esta pregunta con la otra pregunta sobre la finalidad respecto a la Suprema Corte de Justicia de México, que también considera la finalidad como parte del test de proporcionalidad. Yo creo que no es buena idea considerar la finalidad como parte del test de proporcionalidad, porque la proporcionalidad solo es aplicable porque tiene un antecedente y el antecedente solo se satisface cuando está con esta conexión medios-finalidad. La proporcionalidad solo se desencadena cuando hay una conexión medios-finalidad y esta conexión medios-finalidad presupone ciertas normas. Les daré un ejemplo. Imagínense que por alguna extraña razón, el ejemplo es absurdo,
pero los ejemplos absurdos son útiles. Por alguna razón, el Parlamento mexicano o el Parlamento portugués aprueban un estatuto diciendo que está permitido matar en ciertas condiciones. Bueno, vemos la Constitución mexicana y la Constitución portuguesa y vemos que el permiso para matar es un medio para obtener algo. Y es un medio porque hay vidas que van a ser sacrificadas porque a alguien se le está permitiendo cometer estos asesinatos. Pero al ver la Constitución mexicana o portuguesa, vamos a ver que no hay ninguna norma que proteja el asesinato. No hay razón para esta norma, lo cual significa que la finalidad no existe en la Constitución. Si la finalidad no existe en la Constitución, no hay nada en la Constitución mexicana ni en la Constitución portuguesa que permita esto. Se deduce que no hay conflicto. No hay conflicto entre el derecho a estar vivo y cualquier otro derecho constitucional. Y por esta razón, esta regla absurda que fue aprobada por este Parlamento imaginario de inmediato e indirectamente viola la Constitución. Es inconstitucional y es inconstitucional independientemente de la Constitución. Así que la proporcionalidad ni siquiera aplica. Así que mi punto al darles este ejemplo es que la proporcionalidad predispone la existencia de la finalidad. Y es algo contradictorio hacer un análisis de la finalidad dentro de la proporcionalidad, porque no podemos hacer algo o presuponer algo que ya está incluido en ello. Ahora, la existencia de 3 o 4 tests, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, esta división dentro del último, se deduce de si estamos reconociendo qué es la proporcionalidad dentro del sistema jurídico. Así que si aceptamos que la proporcionalidad en el sistema jurídico mexicano y en el sistema jurídico portugués y en el alemán es una obligación de medios para llegar a una finalidad, una obligación de adoptar los medios que sean menos onerosos y una obligación de adoptar decisiones de ponderación, entonces vamos a tener los tests correspondientes. Por ejemplo, en otros sistemas jurídicos sabemos que la proporcionalidad en el sentido estricto no se utiliza. Podemos pensar en el Reino Unido, en donde el entendimiento de la proporcionalidad es totalmente diferente al que yo hago referencia. Así que diferentes tests por razón de que cada una de las normas dentro de este subconjunto de normas, que es la proporcionalidad, exigen diferentes evaluaciones. Debemos evaluar si el medio es idóneo para la finalidad. Imaginemos que el Parlamento adoptó un permiso de matar para que la gente sea más feliz. No es idóneo, no tiene sentido. La gente no va a ser más feliz matando. Es absurdo. Y luego tenemos que hacer una segunda evaluación con la necesidad. Hay diferentes posibilidades y debemos ver qué posibilidad tiene el mejor coeficiente. Y luego pasamos al tercero, que es la proporcionalidad en el sentido estricto, que da lugar a la pérdida de la ponderación y es a partir de las cuales se hicieron estas fórmulas. Ahora, con respecto, también me preguntaron si la proporcionalidad es una norma de conflictos. No, no lo es. Yo diría, más o menos los sistemas jurídicos tienen las mismas normas de conflictos, como las specialis, superioris. La proporcionalidad no es una norma de conflictos porque, de manera diferente a lo que llamamos normas de conflictos, la proporcionalidad no elige una norma entre aquellas en conflicto.
Según yo lo entiendo, la proporcionalidad regula este tipo de conflictos que no pueden resolverse con normas normales de conflictos y lo regula de manera diferente. Establece un tipo de límite. El juez, la legislatura, pueden tomar la elección relacionada con el conflicto, tienen la libertad de hacer la elección y tienen cierto umbral. Sobre este umbral, la proporcionalidad simplemente va a ser una censura de la elección que se hizo. Así que no es una norma de conflictos, sino es la norma residual o por defecto que aplicamos cuando hay un conflicto y este conflicto no se resuelve con las normas de conflictos, lo cual significa que de alguna manera, yo creo, de manera muy cauta, podríamos decir que la proporcionalidad solo lidia con conflictos, pero de una manera muy diferente que las normas usuales de conflictos. Así que hay cierta similitud, pero las diferencias son mucho mayores que las similitudes. Luego me preguntaron sobre la fórmula del peso positivista y por qué es positivista. Bueno, ¿y cómo funciona respecto al trabajo de los jueces? El problema es que, como saben muy bien, ya hay muchos tribunales en todo el mundo que aplican la fórmula del peso de Alexy. Pero en esta fórmula del peso de Alexy, este es un instrumento, es una herramienta para organizar nuestro razonamiento cuando estamos aplicando la proporcionalidad en el sentido estricto. Está claro que Alexy nunca pensó en el diseño matemático cuando se ponen las normas en conflicto y el resultado es la solución. Nadie piensa que este tipo de evaluaciones pueden hacerse de forma matemática. Esto es obvio. Sin embargo, al elegir variables y asignar valores a las variables, este tipo de dispositivos matemáticos nos ayudan a hacer estas evaluaciones. Debemos pensar en la cantidad de razones que justifican que yo pueda decir que la interferencia en la integridad física o la interferencia con el honor personal es ligero, moderado o serio. Nos haría pensar y tener un mejor razonamiento. Los jueces podrían beneficiarse mucho de este tipo de fórmulas porque los ayudaría a razonar y justificar los fundamentos sobre los cuales deciden la prevalencia de la libertad de expresión con respecto a la privacidad en algún caso y lo opuesto en otros casos. Muy bien. El problema es que desde mi punto de vista personal hay una fuerte contradicción entre la lógica mecánico-matemática de la fórmula de Alexy con las reglas de ponderación. Y uno de estos problemas es que no hay razón, o uno de los problemas en la fórmula del peso de Alexy, no hay ninguna razón para insertar en este dispositivo matemático el problema moral. El problema moral existe, pero existe cuando estamos evaluando cuán fuertes son las razones para elegir el principio 1 o el principio 2. Pero la proporcionalidad no elige entre razones morales, solo dice que si yo estoy perdiendo algo, tengo que ganar lo mismo o más que eso. Así que la denominación de esta fórmula como fórmula del peso positivista hace explícito dos cosas. La primera es un dispositivo matemático que está totalmente en correspondencia con el contenido de las dos leyes de ponderación.
no tiene nada que provenga del sistema jurídico. Todo está en el sistema jurídico y todo lo que está en la fórmula ya está en las leyes de ponderación. Y la segunda razón por la que yo creo que tiene sentido denominarla positivista es porque quita por completo el aspecto moral que está muy explícito diseñado en la fórmula del peso de Alexis. Y veamos algo. Esto obviamente tiene que ver con problemas más profundos. Tenemos muchos derechos en las constituciones y sabemos que moral y socialmente los derechos no son iguales. En el sentido de que yo fácilmente digo, aunque soy positivista, yo fácilmente digo que el derecho a la vida o el derecho a estar vivo o la libertad de expresión son mucho más importantes moral y socialmente que el derecho a transmitir la opinión de ciertos partidos políticos. No cabe duda de ello. El problema es que formalmente no tenemos ninguna razón para decir que este derecho debe prevalecer sobre el otro porque es más importante. Depende de las circunstancias, así que no hay razón para decir que esta importancia moral diferente posible de los derechos debe desempeñar un papel decisivo en la proporcionalidad en el sentido estricto. De cierta manera, al incorporar esa variable, Alexis, desde mi opinión personal, de alguna manera está dando alguna razón para aquellos que defienden que los derechos pueden funcionar así. Y esa es una es una contradicción, en mi opinión. Entonces, para resumir, es positivista porque se adhiere totalmente al contenido de las leyes de la ponderación y el contenido de las leyes de ponderación es algo que aceptamos como normas que están en vigor en algunos sistemas jurídicos, a saber, nuestros sistemas jurídicos. Bueno, no sé si respondí todo, pero si no, por favor, díganme. Perfecto, muchísimas gracias. Los dos contestaron todo lo que les preguntaron. Y ya nos estamos acercando al final. Es una lástima. Quisiéramos quedarnos escuchando los 3 días más, pero ya pronto vamos a tener que terminar esta mesa. Entonces, quisiera invitarlos a presentarnos alguna conclusión, si quisieran agregar algo más en relación con las preguntas que les hicieron o con sus respuestas, pues los invito a hacerlo. Entonces, ¿te parece si empezamos contigo, Alkmini? No, I think I don't have much to Bueno, add. no tengo mucho que añadir. Solo quiero decir que cada vez queda más claro que tenemos nuestros puntos de inicio. Todos hablamos de lo mismo al hablar de la proporcionalidad. Tenemos a Alexis como la base, pero diferentes poderes judiciales lo aplican de diferentes maneras. Yo dudaría en aceptar el parámetro moral definido por el profesor Duarte. Es difícil porque normalmente no tenemos manera de priorizar los derechos en la Constitución, al menos que la Constitución lo haga. Si algunos derechos están en la fórmula de enmiendas, bueno, no podemos tener jerarquías como tales. Así que cada vez que una decisión deba hacerse, es un análisis de medios y finalidades y se desencadena solo cuando tenemos cuestiones difíciles cuando compiten entre sí los derechos o cuando compiten con el bien común de alguna manera, en un caso específico. Y la proporcionalidad está ahí para responder esas preguntas y es tanto una regla como un test. Y si bien partes del test parecen cobrar vida propia, yo los separaría porque interactúan, son útiles como un todo. Si fuéramos a tomar el test o a sacar el test de necesidad de estas 3 capas, nos quedaría la mera ponderación o a veces
uno pasa el primer paso como el paso más fácil para aplicar, nos encontramos en dos situaciones, como con la crisis del coronavirus. Puede volverse más relevante de lo que era, porque es mucho más difícil juzgar en este momento particular, aunque una medida sea idónea, si puede lograr la meta. Así que tal vez tenemos mucho que decir de esto en cuanto a la proporcionalidad. Así que yo creo que para concluir, ¿es un conjunto de normas? Sí. De manera positivista, yo diría que siempre es un conjunto de normas, pero yo creo que es mucho más que eso. Podemos verlo como una herramienta, como un test, como una herramienta. Y en ese sentido es una herramienta que para los comparativistas crea una comparabilidad muy sólida entre diferentes jurisdicciones y es una manera que todos podemos comunicar con los mismos fundamentos a pesar de las diferencias culturales que tenemos. Gracias. David, por favor. Yes. Well, I think I will. Bueno, yo creo que voy a usar este último segmento para volver a algo que se preguntó y que no respondí, que es la idea de si es posible que un juez haga una mala ponderación. Por supuesto que sí. Y esto está muy conectado con la idea común de que la ponderación es parte de los sistemas jurídicos donde hay un campo fuerte para la subjetividad. Primero la legislatura, luego los jueces y luego los jueces constitucionales. Y en segundo lugar, dada la posición que da el sistema de que pueden hacer lo que quieran. Ahora, los jueces, ahora me enfoco en los jueces, pueden hacer lo que quieran casi siempre. No veo ninguna diferencia entre la ponderación y otras metodologías al usar la ponderación y otras operaciones que los jueces llevan a cabo, como por ejemplo, piensen en el ejemplo de no llevar bagels al parque. Por alguna razón, yo estoy entrando a un parque con un perro y el oficial me dice, no puedes entrar al parque con un bagel. Y yo le digo, no es un bagel, es un perro. Y simplemente presento una apelación al tribunal y el juez dice, no puedes entrar al parque con un vehículo. Pero es un perro, no, es un vehículo. Así que el juez simplemente confirmó que lo que me dijo el policía es absurdo. Realizó una muy mala interpretación de la palabra vaga. Lo mismo sucede con la ponderación. Si por alguna razón el juez debe hacer esta ponderación entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en una situación en la que es obvio que debe prevalecer la privacidad, pero el juez decide lo contrario, es exactamente el mismo error. Yo no sé si ustedes conozcan la doctrina Julia Roberts. Hay un académico español muy famoso que es filósofo, José Moreso, que escribió un artículo donde hablaba de lo que él llamaba la doctrina Julia Roberts, que está inspirada en una película en donde esta actriz famosa interpreta el papel de una estudiante de Derecho y un profesor le pregunta cuál es su opinión sobre esto y ella dice cuál es su opinión y el profesor le dice, pero la Suprema Corte ha decidido lo contrario. Y ella dice en la película, Julia Roberts, están equivocados.
Así que por eso tomo esta idea de Julia Roberts como una actriz que dijo que los jueces de la Suprema Corte están equivocados de manera muy graciosa. Creó esta doctrina Julia Roberts, la idea de que los jueces cometen errores. Así que yo no veo que la ponderación sea un peligro, no veo que los jueces puedan beneficiarse de la ponderación más que de cualquier otra situación subjetiva en el sistema jurídico. Así que la ponderación no es una opción. La ponderación es inevitable. Cuando tenemos dos normas en conflicto y el conflicto no se puede resolver con las normas usuales de conflicto, no hay otra salida. Así que este tipo de crítica de la ponderación, que es muy común en algunos sectores, como Habermas o Berslink, diciendo debemos evitar la ponderación, no podemos evitar la ponderación tanto como no podemos evitar la noche, así que no tiene sentido, en mi opinión. Y esa es la razón por la que yo creo que mucha gente está trabajando en esta sofisticación de la ponderación. Y yo creo que es un ejemplo muy importante, la fórmula del peso de Alexi. No hay alternativa. La manera hacia el futuro es tratar y tener las formas más objetivas de aplicar la ponderación. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, profesora Potadiu. Muchas gracias, profesor Duarte, por esta presentación y por su generosidad, tanto con la forma de compartir sus ideas como su disposición a responder las preguntas. Y esperamos que esta sola sea la primera ocasión en que nos vemos, en que conversamos y en que podemos compartir cómo se ve este principio, test, metodología, norma, como quiera llamársele, desde las diferentes orillas de nuestros continentes. Les agradezco también a todas las personas que nos acompañaron desde redes sociales y en la plataforma de la Suprema Corte. Los esperamos mañana a las 11 para la mesa en la que van a estar la profesora María Inés Pasos hablando sobre su propuesta de proporcionalidad en sentido estricto del modelo múltiple y el profesor Rubén Sánchez Gil hablándonos sobre suspensión del acto reclamado en juicio de amparo y ponderación. Y que tengan todos ustedes y todas ustedes muy buenas tardes. Hasta mañana.